Hola, espero que estés muy bien. Vamos a ver el tema de métodos de separación de mezclas. Recordemos que una mezcla es cuando se combinan dos o más sustancias, pero no combinadas químicamente. De forma natural, es muy difícil que las sustancias puras que constituyen una mezcla se separen. Es por ello que existen métodos físicos para poder separar sus componentes. Al realizar cualquier separación de mezclas, es importante que conozcas el estado de agregación de sus componentes, así como sus características y propiedades. De esta manera podrás elegir la técnica más adecuada. Analicemos algunos métodos de separación. El primero de ellos es la decantación. Se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades o un sólido insoluble en un líquido, por ejemplo, aceite y agua. Se coloca la mezcla en un embudo de decantación, se deja reposar y el líquido más denso queda en la parte inferior. El embudo de decantación tiene una llave en la parte inferior que se abre para separar uno de los componentes. En el caso del sólido y el líquido, de igual manera se deja reposar la mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. En nuestra casa tenemos muchos ejemplos de mezclas que separamos normalmente por este método, como el agua de tamarindo. La pulpa se va al fondo del recipiente después de un tiempo de reposo y al momento de servirla estamos decantando. También cuando queremos un caldo de pollo sin grasa lo dejamos enfriar y por diferencia de densidades la grasa queda en la superficie y con la cuchara la retiramos. Filtración. Permite separar sólidos de líquidos y consiste en hacer pasar una mezcla por un medio poroso, es decir, papel filtro, donde quedará atrapado el sólido. Aquí solo debes de tener cuidado que el tamaño del poro sea menor al de la partícula del sólido que quieres retener. Seguramente lo has utilizado al colar en la cocina algún elemento o cuando te preparas un café. Tamizado. Es un método que consiste en separar sólidos formados por partículas de diferentes tamaños. La mezcla se hace pasar por un tamiz, que es algo parecido como un colador. El tamaño de los poros del tamiz dependerá de la naturaleza y tamaño de las partículas a separar. Seguramente has utilizado este método antes de preparar un pastel, cuando tienes que cernir la harina con un colador. Y también es un procedimiento usado durante la construcción para separar la arena de la grava. Evaporación. Es un método que permite separar un sólido de un líquido. Se basa en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición del líquido, es decir, hasta que hierva, de tal manera que todo el líquido se evapore y quede al final el sólido. En este método no me interesa conservar el líquido. Esta operación se emplea para separar la sal del agua del mar en las salinas. El agua del mar se almacena en tanques abiertos y de poca profundidad, y el agua se evapora poco a poco por los rayos del sol. Centrifugación. Se utiliza para separar materiales de diferentes densidades, por ejemplo, los componentes de la sangre. Se coloca la mezcla dentro de un aparato llamado centrífuga, que tiene movimiento giratorio constante y rápido, lo cual hace que las partículas de mayor densidad vayan al fondo y las más livianas queden en la parte superior. Este método lo puedes observar en las lavadoras automáticas o semiautomáticas, en el ciclo de secado. El tambor de la lavadora gira a velocidad y las partículas de agua adheridas a la ropa salen expedidas por los orificios del tambor. Destilación. Se utiliza para separar líquidos con diferentes puntos de ebullición o un sólido de un líquido. Se lleva a cabo utilizando un equipo de destilación como el que se muestra en la imagen. Ahora, supongamos que queremos separar alcohol y agua. Sabiendo que el alcohol hierve a 78 grados centígrados y el agua a 100 grados centígrados, la mezcla se calienta a la temperatura del componente de menor punto de ebullición, en este caso el alcohol, es decir, 78 grados, para que de esta manera solo se evapore el alcohol. Después, este pasa por el refrigerante donde se condensa y se recibe como líquido. Es importante tener en cuenta que los líquidos no tengan puntos de ebullición muy cercanos, pues correríamos el riesgo de que se evaporen los dos.
También se pueden separar por este método una mezcla de un sólido en un líquido, donde a diferencia de la evaporación, en este método sí puedo recuperar el líquido. Este método es muy utilizado para separar los componentes del petróleo a través de una torre de destilación fraccionada, que separa los componentes de acuerdo a su punto de ebullición. Cristalización. Se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido, por ejemplo, azúcar y agua. En este caso, la mezcla se calienta para que parte del agua se evapore y posteriormente se deja enfriar para que el azúcar se precipite formando cristales. Esta mezcla no se puede separar por evaporación, pues al calentar mucho el azúcar se puede caramelizar. Sublimación. Este método se utiliza para separar dos sólidos, siempre y cuando uno de ellos sea sublimable, es decir, que tenga la capacidad de pasar de sólido a gas o viceversa sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, separar sal de yodo. La mezcla se calienta y se evapora la sustancia que sublima, o sea el yodo, que se recoge nuevamente como sólido cuando los vapores chocan con una superficie fría, como el vidrio de reloj. La sal queda en el fondo del recipiente. Diferencia de solubilidad. Se utiliza para separar dos sólidos o dos líquidos, eligiendo un solvente que solo disuelva a uno de ellos. Por ejemplo, sal y azufre. En este caso se agrega agua y solo disuelve a la sal, ya que el azufre no se disuelve en el agua. Una vez disuelta la sal, usamos la filtración para separar el azufre de la solución salina. De esta manera quedará el azufre en el papel filtro. Por último, podemos usar la cristalización o la evaporación para recuperar la sal del agua añadida. Cromatografía. Se utiliza para separar mezcla de gases o líquidos, por ejemplo, los colores de una tinta. El método consiste en hacer pasar la mezcla por un medio poroso, por ejemplo, una tira delgada de papel filtro como el de la cafetera. Con ayuda de solventes como alcohol o agua, por ejemplo, se pueden separar los componentes de una mezcla. Imantación. Se utiliza para separar una mezcla de sólidos, donde uno de sus componentes es atraído por un imán. Por ejemplo, limadura de hierro con azufre en polvo. La separación se hace pasando el imán a través de la mezcla para que el material magnético, en este caso la limadura de hierro, se adhiera a él. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Selecciona el inciso que corresponda a la respuesta correcta.